actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Gracias por sintonizarnos una vez más a través, por supuesto, de TV Radio Miami y de Radio Miami Youth. Quiero decirles de que hoy en nuestro programa Roxana Sin Límites tengo como invitado a Juan Manuel Rodríguez desde Guadalajara, México. Él es psicólogo y especialista en criminología forense. Muy bienvenido, Juan Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues aquí muy contentos por el espacio y pues saludos hasta Miami. Sé también que estamos en un poco de diferencia de horario, ya que estás, me parece, en la frontera, en Arizona. Sí, ahorita actualmente estoy acá por motivos de trabajo, estoy en la frontera con Arizona, estoy en Nogales, México, Nogales, Sonora. ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos trabajando? Aquí me invitaron a un congreso de familias, hago varias cosas aparte de hacer peritaje forense, soy psicólogo clínico, acá estoy en una sociedad de familias que me invitaron a hablar temas de familia, un congreso sobre profamilia. Mira, Juan Manuel, sé que eres un especialista en criminología forense. Cuando hablamos de esto, nos imaginamos, bueno, la oscuridad, ver sangre, La maldad. Exactamente, la maldad humana que hay, porque me imagino que has tenido que ver y ser testigo de muchos casos, ¿no? ¿Qué pasó por tu mente cuando decidiste estudiar esta carrera? A ver, soy de profesión, soy psicólogo clínico, ¿no? Y a la vez hice esta especialidad en psicología jurídica. En Estados Unidos se llama psicología forense, lo mismo acá en México es psicología jurídica. Es un área que, las dos áreas me apasionan, ¿no? Fundamentalmente el tema jurídico forense, no solo es esto malo, que se sabe, yo he trabajado por diferentes años en cárceles, en sistemas penitenciarios, acá en Jalisco, en Puente Grande, la cárcel famosa donde se escapó el Chapo Guzmán. Entonces, por muchos años estuve colaborando ahí. Pero aparte de trabajar con perfilación criminal, en pruebas, también es un área que puedes ayudar mucho a víctimas, personas que tienen algún delito y no se les prueba, o su agresor, no hay pruebas. Mucho del trabajo que se hace en la pericial es eso, evaluar al agresor, su perfil, las evidencias para conseguir una sentencia justa, tanto para la víctima como para el victimario. Entonces, es un área muy amplia. Pues rápidamente les pongo un ejemplo que fue muy sonado ahora en Estados Unidos con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Pues pruebas fundamentales fueron de los psicólogos forenses. En este caso era una psicóloga forense que evalúa a Amber Heard y hace su perfil. Es algo parecido, ¿no? Solo que, bueno, acá en México el sistema jurídico es distinto, pero es la misma función. Se hacen evaluaciones y estas pruebas, haciéndolas bien hechas éticamente, pueden ayudar mucho a una víctima a obtener una sentencia justa a su favor, en contra de un victimario, para diferentes áreas, para impartición de justicia. No necesariamente es algo malo, que sí, también se trabaja con agresores sexuales, con violadores, para sentencias, para imputabilidad, es una área muy amplia, es una de las áreas que hago. A la par también en la clínica, la psicología clínica. Acabas de mencionar algo que viene a la mente de cualquier persona que pueda escucharnos, ¿no? Porque desgraciadamente como inmigrante yo veo las noticias desde el otro lado de la frontera y cada vez que vemos las noticias son pequeños segundos que pasan de cada país. Y por supuesto nunca van a poner nada bueno que pasó en cada país, siempre ponen lo malo, lo desastroso, lo abominable, ¿no? De cada uno de los países de Latinoamérica. Más que nadie, Centroamérica. Entonces, obviamente, pues uno tiene siempre el miedo y no quiere volver ni de visita, porque piensa que allá se está cayendo prácticamente el mundo. Entonces, acabas de mencionar algo a lo que viene mi pregunta. Ustedes pueden hacer un trabajo en un juicio si es con ética apropiado y correcto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene otro psicólogo clínico, forense, y se habla mucho de la corrupción que hay en México? ¿Cómo podemos saber que podemos solamente por un análisis clínico
sentenciar a una persona a muchos años de cárcel y capaz es inocente. No hay pruebas contundentes más que la palabra o el análisis clínico de un profesional. Qué buena pregunta. Sí, y es una realidad. En México hay corrupción, mucha, ¿no? También hay gente que buscamos hacerlo éticamente correcto, ¿no? Pero obviamente es un tema real, no es exagerado. Pero bueno, ya hablando forense, son muchas pruebas, no nada más, por ejemplo, la prueba del forense es una de muchas otras, ¿no? Que está la prueba de campo, el criminalista, el tema jurídico, el médico, siempre son muchas pruebas. Generalmente esta prueba del forense, el psicólogo forense tiene mucho peso, pero no es única. Se junta esa prueba con muchas otras. Entonces ya es todo el tema del litigio forense. Aquí entra, independientemente haya pruebas fidedignas, correctas, la corrupción, eso no le importa. ¿No? Eso pasa mucho, a pesar de estar todas las pruebas, pues viva la corrupción, México, viva, sin importar esto, si hay corrupción, si el juez, los abogados, eso no les importa. Eso no importa y eso sucede. Es una realidad, sucede. Lo digo claramente, no es la constante, no es que pase todos los días y en todos los casos, claramente no. Es en ciertos casos donde hay dinero, no hay, pero pues más allá de una sola prueba, que sería la del forense, el psicólogo forense, siempre hay muchas, no es una sola, ¿no? En el caso de este juicio famoso, lo pongo porque es la referencia de Estados Unidos, ¿no? Que acaba de pasar. Amber Heard, su defensa, presentó muchas pruebas, presentó la de la psicóloga, el perfil que le hizo, que le puso un diagnóstico muy correcto a Amber Heard, pero presentó muchas otras, audios, testigos, testimoniales directas, tumbar las pruebas de ella. Así es el mismo principio. Se presentan muchas pruebas y al final, acá en México no hay jurado, es un juez. El juez dictamina todas las pruebas y llega a una conclusión. Entonces no solo es una, siempre son muchas, pero es una realidad. Muchas veces, aún con las pruebas, aún con, pues, por temas de corrupción o mala impartición de justicia también. Claro. Juan Manuel, hablaste de que has trabajado mucho tiempo también en las cárceles. Es muy complicado poder trabajar en las cárceles cuando... me voy a hablar primero de un sector que son los que están culpables, porque también hay mucha gente inocente en una cárcel. Entonces, vamos a enfocarnos primero en los que son culpables. Son gente que tiene un perfil quizás psicológico muy fuerte, vienen de una carencia emocional, muchos en su mayoría desde la infancia familiar, no conocen otro sistema para subsistir en el mundo y caen repetidas veces en la cárcel, no tienen el más sentido ánimo de querer cambiar. ¿Cómo trabajas contra una persona que en su mente, en su modo de sobrevivencia, piensa que haciendo el mal y lo incorrecto, pues es lo apropiado? Y visitar la cárcel es eso, una visita, entran y salen muchísimas veces durante su vida. Sí, es una, más las cárceles son lugares criminógenos, se les llama, donde el delito o la criminalidad se contamina, te contagia. Es decir, puede llegar a alguien que sea un delincuente menor o un delincuente de oportunidad, también se le llama, y sale un delincuente profesional. Eso sucede muchísimo en todas las cárceles, ¿no? Eso es a nivel mundial. La situación aquí es lo que dices claramente. Yo tengo una estadística en las cárceles. Yo puedo decir que el 85% de los hombres, que yo he trabajado la mayoría en cárceles masculinas con hombres, 85% de los hombres vienen de una familia donde no tuvieron papá, donde mamá soltera, el papá abandonó, o el papá también estaba en la cárcel, que son familias criminógenas. Entonces, para ellos, como lo dice, es lo natural, es lo normal. ¿No? De hecho, yo veo una estadística, cerca del 70% de las personas que están en la cárcel, y hablo de México, ¿no? Yo creo que podría ser similar en otros países, van a reincidir. Hay gente que no tenía por qué salir nunca. Van a salir y van a salir a lo mismo, un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con ellos? Pues con la dignidad humana, ¿no? Se les da un trato humano, se les ofrece la oportunidad, porque no se trata de negárselas, pero los derechos humanos básicos es dar el trato digno, humano, son personas, importar que sea un violador, un secuestrador. Aquí el trabajo ético es, y yo trabajo con una persona, no trabajo con un violador. Entonces, viéndolo como persona, hay una máxima en la criminología, tú lo tratas como persona, responde como persona. Lo tratas como delincuente, va a responder como delincuente. Entonces tú los tratas como seres humanos, como personas, y le das la oportunidad, la toma o no, es decisión de él. Entonces hay opciones de tratamiento, terapia individual, programas académicos, psicoeducativos, hay opciones.
hay un gran porcentaje que no le interesa, que no lo toma. En México, pues es sabido, hay una sobresaturación de internos. Por mencionarte un ejemplo, en una cárcel que estuve en Jalisco, estaba diseñada para 2,000 internos y había 7,500 internos. Que vieron una realidad. Entonces, imagínate, una celda para 11 internos había 25. Imagínate, un hacinamiento tremendo y bueno, unas condiciones infrahumanas. Entonces, hay mucha población y hay de esa gran población hay gente que sí quiere. Hay gente que sí se acerca, hay un espectro de personas que son primodelincuentes, que buscan cambio. Y pues se trabaja con el que quiere, obviamente. ¿Has encontrado en este camino con estas personas historias como los que vas a tu casa, te vas para tu vida, que tú dices, lo logré, cambió, salvé un alma? ¿Has tenido estos encuentros? Sí, sí, sí. Y más es en equipo, ¿no? Siempre no es que lo haga yo solo, ¿no? Yo lo veo claramente, es un trabajo en grupo y el éxito principal es de la persona, es del individuo. Si hay un cambio, él es el éxito. Y lo digo, lo he mencionado en algunos foros, en Jalisco, Guadalajara, hasta la fecha no sé cómo, pero me ha sucedido, te puedo decir, más de 10 veces que internos que salen libres y me buscan. Y no me buscan para matarme, ¿verdad? Me buscan para darme las gracias, saben mi dirección, saben dónde localizarme, o por teléfono, muy simple, ahorita con las redes. Y he tenido muchos casos que me buscan, me dan las gracias, inclusive casos que me han buscado en mi consulta privada, afuera como clínico, y me dicen, me gustaría seguir en terapia contigo. Yo los acepto, ¿no? Normal. O he encontrado internos que después estudian Derecho, que actualmente son abogados, que ya andan jugando en la política, obviamente no digo su nombre, por confidencialidad, pero andan buscando cargos públicos, se hacen políticos, ¿no? Imagínense. Pero bueno, claramente hay casos, pero el éxito aquí, yo siempre digo, trabajamos juntos, pero el éxito se lo lleva él. El logro es tuyo, yo te ayudé, yo fui uno más. Y es muy importante verlo así, porque pues, el éxito es de él, ¿no? Totalmente, ¿no? Vamos a trasladarnos a esos internos que están inocentes en las cárceles. ¿Qué pasa con ellos? Salen, cumplen una condena que no les pertenecía. Algunos salen después de muchos años cuando se comprueba su inocencia. Salen, entre comillas, quizás más dañados que los que son culpables porque se sienten con ese sentimiento de que me arrebataron algo, me puedo vengar, la vida me robó, el sistema me traicionó. ¿Qué pasa con ellos? Sí, sí, hay un porcentaje, hay un porcentaje de internos, y más con el sistema, pues es sabido, ¿no? El sistema judicial de investigación en México es muy corrupto, no solo corrupto, deficiente, ¿no? Y lo digo abiertamente, no tengo problema con decirlo. Entonces, hay muchas veces que por mala investigación, por no tener problemas, se usa mucho que un policía diga, a este le voy a echar 5 delitos. No sé, se robó una salsa en un supermercado, pero le voy a echar 5 más. Robo, mano armada, y le echan varias carpetas que tienen ahí y se las echo a este mismo, ¿no? Acá en las cárceles se dice, buscamos un cheque, ¿quién lo cobre? ¿Quién lo pague? ¿No? Es un sistema muy, pues, tremendamente malo, corrupto, pero bueno, pues, es la realidad, ¿no? Entonces, estas personas, por decir un ejemplo, ¿no? Un caso que se viene a la mente, una persona que estaba detenido por robarse una salsa Huichol, una salsa de una marca de Nayarit, que vale, ¿qué te digo? $1.5. Y le dieron 3 años de cárcel. Imagínense, ¿no? Y no se metió en un problema, le negaron la fianza en el sistema anterior y sale muy resentido, sale muy molesto con la sociedad. Y este es el problema. Adentro, repito, adentro de las cárceles son lugares criminógenos. Entonces la persona puede aprender todo lo malo que se te ocurra, generar alianzas, formas de trabajar en crimen organizado. Lo que dicen a veces en las películas tiene parte de verdad. La universidad del crimen son las cárceles. Entonces lo peligroso de estos individuos que salen tan resentidos que dicen, ahora sí va para que vean, ahora sí viene con lo de la mía. Y tristemente suelen sumarse a las filas del crimen organizado ya con gente que sí sabe. No es lo mismo el delincuente habitual, de ocasión, primo delincuente, que es el que roba por necesidad o porque la oportunidad se le presentó, al delincuente que está organizado. En México tenemos graves problemas de delincuencia organizada en todos los ámbitos, drogas, robo de autos, personas, todos los ámbitos. Y eso es lo peligroso, que este mismo sistema ha generado personas muy resentidas. Ahora, ahora ya se cambió al sistema oral, como en Estados Unidos, pero no crean que este dejó de pasar.
¿no? Pero ya se intenta que no pase tanto, por lo menos. Juan Manuel, hemos visto en estos últimos tiempos que hay una emigración muy grande, pasan por México, hay más gente desaparecida, asesinada, muerta, ¿has visto más casos que han recrudecido las ciudades? Sí, sí, y toda la inmigración, bueno, ahora que estamos con toda esta parte de la inmigración de Centroamérica, claramente fomenta el crimen y sucede el fenómeno, bueno, lo que muchos de nosotros, los mexicanos, se quejan de lo que pasa en Estados Unidos, o sea, de maltrato, discriminación, etcétera, tristemente es lo mismo que pasa acá. Cuando llegan gente de Centroamérica, sucede lo mismo, o las bandas de crimen organizado los toman, los agarran como tráfico humano, para extorsión, para poner a trabajar, para prostitución, un tema gravísimo, ¿no? Que los medios hablan muy poco, pero para que una mujer pase en estas caravanas y sea tomada por el crimen es muy peligroso. A los hombres pues, también, ¿no? Muchos de los hombres los matan, pues bueno, a las mujeres las ponen al trabajo sexual, ¿no? Es peligroso para ambos sexos, pues, pero las mujeres en particular suelen ser, mira, aquí hay mujeres, rápidamente las agarran. Entonces, esto sigue pasando, los crímenes organizados ahora, lo que se habla en la criminología acá en México es que el tráfico de personas viene siendo un negocio aún más lucrativo. ¿Por qué? Porque los pones a trabajar en muchos sentidos. Y la droga, pues es otro giro, ¿no? Pero cada vez los cárteles están trabajando en el tráfico de personas. De hecho, los que cruzan, no sé si lo escuchan allá cotidianamente, pero ya en México los que se encargan de cruzar, los típicos polleros, ahora ya son gente del crimen organizado, del narco, ¿no? Juan Manuel, vamos a empezar con otro tema. Sé que eres escritor también, porque a través de que eres psicólogo has podido escribir un libro que habla específicamente de la homosexualidad. ¿Te consideras homofóbico? Y también, por favor, define qué es la homofobia, porque hay personas que lo dicen todo el tiempo, pero no saben realmente lo que significa. Entonces, esta palabra yo le pongo un nombre, una palabra talismán, así como mágica, que nadie sabe qué es, pero la dices y ya, o quedas muy bien, no, a favor de los derechos de la comunidad gay, o yo no quiero que me digan eso, y sale corriendo, no, yo soy todo menos eso, ¿no? Puedo ser fascista, puedo ser retrógrado, no, pero homofóbico no. Una palabra que he usado para mucha manipulación. Y rápidamente todo el contexto. ¿Por qué escribo este libro? De hecho, he escrito 2 libros. El primero fue Familia y Desarrollo de Identidad Sexual, en el 2016, y ahora, en el 2019, y luego en el 2022, una reimpresión, este libro que se llama Psicoterapia Pastoral. Tengo 16 años trabajando en la clínica, como psicólogo privado clínico, y en estos años he tenido pacientes, hombres, mujeres que venían a terapia, lo voy a resumir muchísimo, por conflicto de identidad homosexual, que no querían vivir así. Esto nunca te lo cuentan en las universidades, nunca te lo cuentan en los medios, mucho menos en los medios. Entonces, esto a mí, el discurso tradicional es, pues, acéptate y vive así. Hay gente que está feliz así. Hay gente que se acepta y vive que, pues, felicidades. Hay gente que no. Hay un gran porcentaje que dice, yo no quiero vivir así, por su propio plan de vida, por sus ideas personales, por sus convicciones religiosas, porque quieren tener hijos, casarse, cada quien sabrá, es decisión personal. Entonces esto a mí me llevó a estudiar, a capacitarme, después hice una especialidad, una maestría, empecé a profundizar en este tema y trabajar con personas con una homosexualidad no deseada. Que en sí lo que se trabaja no es la homosexualidad, sino es todos los conflictos en la infancia que llevaron a una crisis para que ese individuo desarrolle una conducta homosexual en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es muy clara, la homosexualidad no es de nacimiento. La homosexualidad surge por múltiples factores en la infancia que van a llevar a desarrollar una conducta de este tipo. Igual la transexualidad, que ahora está tan de moda y cada vez se promueve más. En Estados Unidos hay un debate tremendo, es todavía más grave. La transexualidad siempre se ha estudiado como una disforia, como un conflicto más grave, pero bueno, ahora se busca normalizar. Y todo este tema de la homofobia, respondiendo a tu pregunta, no me considero homofóbico, esa palabra ni existe clínicamente. Desde la psicología, esa palabra no existe. Y es una palabra que se ha usado para censurar a todo aquel que piense distinto. ¿Por qué? Porque ahora nos llaman enfermos. Si tú no piensas como yo, tú estás enfermo. La fobia es una enfermedad, un trastorno psicológico, que lo diagnostica, primero que nada lo tiene que diagnosticar un psiquiatra o un psicólogo. No es que en la calle es como si yo me pusiera a diagnosticar cáncer, diabetes. Van a decir, oye, pues tú no eres médico, tú eres psicólogo. Pues sí, no es mi especialidad. Es lo mismo, la fobia es un miedo irracional, absurdo, incapacitante.
Es un trastorno que me incapacita a funcionar en la sociedad. Como la aracnofobia. Por ejemplo, rápidamente digo, si aquí estoy en un cuarto, en un hotel, si allá en la esquina hubiera una pequeña arañita y yo tuviera aracnofobia, yo me paralizara, salgo corriendo. Me incapacita. Es un miedo irracional, absurdo, que necesita tratamiento psicológico y muchas veces farmacológico, psiquiátrico. ¿Qué es lo que dicen? Tú eres un homofóbico, estás loco. Yo no voy a hablar con un enfermo. Y rápidamente, si tú no piensas como te digo que debes de pensar, o sea, como el colectivo activista pro LGBT, porque no todos los homosexuales piensan así, es muy claro. Esto es una manipulación muy fuerte. Tengo muchísimos pacientes que dicen, esto no me representan para nada, ellos están locos en su discurso político. Entonces la homofobia no existe. A mi punto, es una palabra para censurar. Yo no voy a debatir con alguien que esté enfermo, ya no hablo contigo. Me cierro, y ya, se va bien a gusto, eres un homofóbico. Y es muy peligroso, ¿por qué? Porque anulan el diálogo, anulan los puntos de vista, pero clínicamente esto no existe. Es una palabra inventada para censurar a quien no piense como el progresismo dicta. ¿Tienes amigos que sean homosexuales? Sí, sí, tengo amigos, conocidos, compañeros, clínicos, en diferentes trabajos que son homosexuales. No pasa nada, pues como cualquier. Puedes tener amigos que sean creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, pues, ¿no? Pues, conocidos, amigos, no pasa nada. Eso no hay, las diferencias, pues cada quien sabrá. ¿Qué pasó en esta feria que quemaron tus libros? ¿Y quiénes lo quemaron? Aquí en el 2019 yo presento este libro. Este es un libro que es una unión entre psicología, yo como clínico, y el coautor, Misael Ramírez, él es teólogo. Entonces hicimos una unión desde la teología con la psicología en unas formas de intervención en diferentes casos, familia, matrimonios, y yo hablo de temas de identidad sexual. Desde la psicología, de donde surge la homosexualidad. Hay un testimonio de un joven que fue mi paciente, él cuenta cómo dejó el estilo de vida homosexual y actualmente él quiso casarse, él tiene una familia, bueno, son historias y es un libro de teoría y de técnicas, cómo ayudar. Va dirigido obviamente a personas con cierto marco de valores, ¿no? Personas que están a favor de la vida, la familia, es un libro, ¿no? Como mucho, ¿no? Entonces yo lo presento, en ese tiempo, te lo cuento, había una iniciativa de ley en Jalisco que querían censurar a nosotros, a los que no pensáramos igual que el progresismo. Entonces, como esa ley no se aprobó, el movimiento feminista, ¿quién me lo quemó? Fueron las feministas. El LGBT y el feminismo es lo mismo, no hay diferencia. Yo ni menciono el feminismo en el libro, no tiene nada que ver. Entonces van las feministas, no sé si recuerdan, en ese tiempo, en 2019, estaba de moda acá en Latinoamérica, el violador eres tú, un bailecito que se inventó en Chile, y las feministas hacían el violador eres tú, o sea, el violador éramos todos los hombres, y después de hacer el baile en la feria del libro, van y nos roban los libros y los queman, ¿no? Y nada más para contextualizar, la feria del libro es la feria más importante de Latinoamérica, una feria inmensa que reúne a todos los escritores, las editoras más importantes de habla hispana. Es una feria inmensa, ¿no? Y los medios de comunicación, la feria misma del libro lo permitió. De hecho, la seguridad de la FIL fueron los que llevaron, porque pues, era un libro desconocido, un libro muy criticado, censurado. Llevaron al stand y le dijeron, aquí es el stand, y bueno, lo roban, lo queman, y todos los medios pues, hablaron mal de mí, obviamente, pues yo soy homofóbico, retrógrado, el malo de la película, y pues bueno, no hubo un solo medio que me diera un espacio de derecho a réplica. Yo puse una denuncia por vandalismo, intolerancia, daño a propiedad privada. Obviamente no pasó nada, ¿no? Me la aceptaron, pero fue como, muchas gracias, y ahí la tiraron, ¿no? Pero no, pues parte de lo que pasa. Pero sí, fue un ataque de intolerancia que obviamente habla de esto, de estos movimientos no permiten el diálogo con el discurso de odio. Yo no voy a hablar con un enfermo. Ya, con eso evitan el diálogo. Juan Manuel, ¿estás casado? ¿Tienes familia? Sí, estoy casado, tengo 2 hijos y mucho de esto, de lo preocupante con esto, que menciono, empezaron a atacarme a mí como persona, empezaron a atacar a mi familia, a mi esposa. Yo siempre soy muy cuidadoso por el trabajo que hago, forense, fundamentalmente, con mi vida personal. Yo no expongo mi vida personal, obviamente por cuidado, por seguridad. Eso lo he hecho desde antes de casado y ahora más. Sin embargo, pues estos grupos son muy hábiles. Entonces, lograron encontrar las redes de mi esposa, empezaron a atacarla, obviamente atacarme a mí, lo lógico, atacar a mis hijos. Tus hijos van a ser gays, lo típico, ¿no? Y pues este tipo de movimientos son muy primitivos, no hablan el diálogo, atacan a la persona. Como no quiero hablar contigo, te ataco a ti, te denosto a ti. Eso es lo peligroso, pero bueno, independientemente de eso, yo he seguido trabajando en lo que hago
pero lo que buscan es callar a todo el que piensa de manera diferente. Me han amenazado, y doy clases en la universidad también, de que me van a correr porque soy homofóbico, ya saben, transfóbico ahora, porque después estoy trabajando una tesis en contra de los cambios de sexo, que es una tontería, esto es maltrato infantil. Ahora me odian por eso, ¿no? Es una locura, ¿no? Que cada vez está más de moda. En México ya empezó también. Entonces, esto es gravísimo y ningún académico se levanta a criticar esta postura. ¿Por qué? Por el mismo miedo, porque ahorita está la transfobia, que es exactamente lo mismo. Con la gran agravante que el tema de operar bloqueadores hormonales es un daño a un niño, a una niña, que es de por vida. Esto es tremendamente grave. Y es maltrato infantil directamente. Entonces, es la misma ataque que por pensar diferente. Simplemente por hablar la verdad. A tu punto de vista, ¿tú crees que entonces no existen las personas gay que simplemente están ahí por moda? ¿O hay personas que sí, efectivamente, son gay y no hay nada que hacer con eso? No, claro, no existe, claramente. Lo que no existe, o más bien, lo que no podemos hablar es que esto sea una condición de nacimiento. Y no es que yo lo diga, dice la ciencia. Científicamente esto no viene por nacimiento, simplemente se da por múltiples factores en infancia temprana, como muchas salidas. Lo que puede, una persona que decida vivir así, y puede ser una persona muy funcional, como cualquiera, no tiene, lo que voy, no porque alguien viva o en vida homosexual va a ser alguien malo o bueno, esa es decisión de cada quien. La persona vive así, cada quien sabrá. El problema es, mi crítica, es cómo se impone este estilo de vida a los jóvenes, cómo se impone como algo deseable y lo mejor. Si se fijan, todos estos movimientos jamás hablan de la heterosexualidad. ¿Por qué? Porque pues, nosotros somos una sociedad heteronormativa. Todo se promueve menos la heterosexualidad. Se promueve todo el abanico de diversidades, desde todos los medios, sino Netflix, Amazon, Disney Plus, todo eso, ¿qué es lo que promueve? La homosexualidad. Es la crítica, una de mis tesis fundamentales, y bueno, en este sentido, aquí no tiene que ver el homosexual. Bueno, ¿A quién puede decir? Se promueve, Juan Manuel, la homosexualidad normativa, ¿no? Porque tú mismo lo acabas de decir. Me encanta a mí la televisión, yo soy fanática de ver película nueva que aparece. Y película nueva que aparece es de lo más normal ahora, pues ver una pareja del mismo sexo, sea hombre o mujer. Entiendo perfectamente lo que nos comentas porque precisamente aquí ha habido un movimiento muy grande contra las últimas películas de Disney, ¿no? No voy a mencionar los nombres para que no nos censuren, pero por supuesto que sí, se ha visto muy fuerte. Me llegan inclusive muchos emails y cosas de las estadísticas que fue, pero para que tú veas, fue una de las películas donde más pérdida le ha dado a Disney en los últimos años. Y esto creo que quiere decir también que las familias no están de acuerdo. Yo he tenido la oportunidad de hablar precisamente en esta semana con personas que aprecio y amo muchísimo, que son gays, y me dicen que no están de acuerdo con este tipo de películas porque no se les debe de hablar a tan temprana edad a los niños de si son o no son gays, porque a esa edad ellos deben de estar jugando a los carritos, a las muñecas, o viceversa, de lo más natural posible, que en su mente no hay nada que tú no les pongas. Entonces es el adulto es el que les mete, ¿no?, en la cabeza estas ideas muchas veces, o les pregunta algo que ellos no están listos para responder. Yo siempre he pensado de que, en mi caso, tú que eres psicólogo sabrás, yo nunca le hablé de sexo a mi hijo hasta que él un día me dijo, mami, ¿qué significa esto? Él se dice así, lo senté, apagué la cocina, ese día no se cocinó en mi casa, y le expliqué porque al preguntar, él me está mandando a mí la señal que ya está listo para escuchar. O ya escuchó en otro lado y quiere preguntarle a mamá y a papá. Entonces, a veces también los padres creo que nos adelantamos demasiado a estas cosas. Y más las mamás, porque no tengo la bendición de tener una hija mujer, siempre la quise, pero yo veo niñas de 4 y 5 años yendo al salón de belleza con la mamá pintándose las uñas y haciéndose las cejas y pestañas. Hello, a esa edad las niñas deben de jugar en su casa con la teterita de plástico, las muñecas. ¿Por qué tú tienes que llevarlas a hacerle uñas? A los 4 y 5 años, ¿qué van a querer cuando tengan 10 años, señores? Ya piden tatú o piden un implante de senos. O sea,
la culpa es de los padres, los que estamos en casa. Y dice algo muy importante, totalmente de acuerdo. Lo que sucede en esta moda, en esta promoción, es hipersexualizando a los niños. ¿Por qué? Porque les meten un tema que ellos no necesitan. ¿Qué necesita ver un niño, una pareja, una película para niños de 4 años, una pareja homosexual besándose? O hablando de todas las películas, ¿no? Para no decir marcas, y más de esta plataforma dirigida a niños. Es una promoción que sexualizas a los niños para algo que no están listos. Y esto lo digo en la clínica, en mi práctica clínica, cada vez más mamás me dicen, mi niña de 5 años me preguntó, mamá, ¿qué es gay? ¿Qué es homosexual? O me preguntó, ¿se pueden casar 2 mujeres? La semana pasada una mamá decía, ¿se pueden casar 2 mujeres, mamá? La mamá dijo, ¿de dónde sacaste eso? No, pues lo vi en YouTube, lo vi en tal plataforma. Entonces, por eso es tan importante, y ahora lo que estoy hablando en este congreso con padres, es necesitamos ser unos padres hipervigilantes. Ya no basta con ser buenos padres. Antes eras buen papá y ya lo hiciste. Trabajo, respeto, hago mi parte, los llevo, les doy valores. Antes con eso, pues ya, ahora no. Ante este embate cultural tan grave, ya no basta ser buenos padres. Tenemos que ser unos padres intrusivos para ver qué están viendo, qué les están enseñando a mis hijos en la escuela, porque gran parte de todo este progresismo va en contra de la tradición. En contra de la tradición que tenemos como padres, más si eres cristiano, la tradición cristiana, católica, los moros, es un ataque directo, hay que ser muy claros. Y por eso yo defiendo la libertad. Entonces, la libertad que tenemos como padres de educar, la libertad de un padre, que yo estoy a favor de esto y respétalo, ¿no? Que es lo mismo que pide el colectivo, libertad, pero solo para lo de ellos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque más con los niños, porque lo está hipersexualizando, y esto está trayendo muchos problemas en muchas áreas. Niños que inician vida sexual temprana, que quieren experimentar de los 10, 11 años, y esto no es natural. Por más que se quiera hablar en los colectivos, en los activistas políticos, esto no tiene nada que ver con naturaleza. Esto tiene que ver con una hipersexualización que se les impone desde que el niño empieza a caminar. Hay una última pregunta que no puedo dejarte de hacer, porque cuando supieron que te iba a entrevistar y hablar de este tema, pues me mandaron varias preguntas. Entre todas elegí una para ser más global. Hay un tema que habla mucho sobre el matrimonio, no religioso, estamos hablando del matrimonio civil. Que se aprobó realmente para que las parejas del mismo sexo pudieran heredar tanto un seguro médico como las propiedades, en fin, la parte migratoria que hay en este país, en los Estados Unidos, para que pudieran pedir a sus parejas. La pregunta es, ¿tampoco estás de acuerdo? Aquí el tema, yo estoy de acuerdo en la igualdad de derechos, en cuanto al tema civil, el tema... No religioso, por si acaso. Sí, yo estoy de acuerdo que cualquier persona somos ciudadanos, somos iguales ante la ley. Yo creo que no hay ningún problema. El problema es que esto ha sido una buena jugada de manipulación, porque esto es un derecho, un real. Alguien está con un hombre o una mujer y quiere heredar, tener una sociedad. Estados Unidos muy claro, en México también sucede, pues, ¿no? México ya es legal, casi todo el país. La ciudadanía, etcétera. El problema no es ese. El problema es que el colectivo, eso es lo que menos les importa. Y en la realidad, lo hablo en la realidad del colectivo LGBT, y esto nunca se dice. Yo lo hablo totalmente en base a los casos. Tengo 15 años trabajando con personas en la comunidad, de personas homosexuales, ¿no? La gran mayoría no se quieren casar, no se interesa. La gran mayoría no se quieren casar. Pero no, el problema es que esto va más allá, que el siguiente paso es el tema de la adopción. En eso creo que es un conflicto para los niños. ¿Por qué? Porque le estás quitando el derecho al niño. Pero para ellos pues es un derecho civil. Creo que el problema ha sido que se le ha puesto el mismo nombre, matrimonio, porque desde ahí la palabra se usa mal. Matrimonio viene de la matriz, de la gestación, de la operación natural entre un hombre y una mujer. Bueno, ese sería otro tema, pero creo que ese ha sido el problema, que se le da el mismo nombre cuando no es igual, para nada, no es igual. Pero en derechos civiles, porque claro que sí, es natural que sean acreedores al mismo derecho. El problema viene siendo el siguiente paso, cuando se busca la adopción, cuando se busca, creo que eso está en todos lados, darle prioridad a que parejas del mismo sexo quieran adoptar, porque esto, aunque se hable políticamente en contra, esto le quita un derecho a los niños de tener una mamá y un papá. Esto trae consecuencias a mediano y largo plazo, ¿no? Ese es uno de mis puntos, que eso es lo peligroso, ¿no? Como desde la psicología, yo te puedo decir que hay una afectación
para un niño que solo que es adoptado por dos papás o dos mamás, ¿no? Y que les quitas un derecho, ¿no? Quizás estas personas también pueden decir, bueno, pero hay niños grandes que nunca van a ser adoptados, que yo les puedo dejar y ellos pueden heredarme, que soy una buena persona, trabajo, soy honesta y amo a las criaturas, y no porque yo sea gay, ellos van a hacerlo. Y puedes decir, oye, hay tantos niños en albergues, ¿por qué no? ¿Por qué no darles esa oportunidad de que tengan una familia? ¿No está correcto psicológicamente para ti? Aquí va a depender la edad, pero en la realidad la gran mayoría es siempre todas las parejas, heterosexuales, homosexuales. ¿Cuál es la práctica? Buscan adoptar niños lo más pequeños que puedan. Bebés. Sí, eso escucha, está muy bien. Yo puedo decir, bueno, una persona que diga, quiero ayudar, hay niños, adolescentes, preadolescentes, a lo mejor, que la etapa más crítica de un niño es de los 0 a los 12 años, en donde se forma su identidad. De los 0 a los 6, la más importante, psíquicamente, ¿no? La identidad básica. De los 6 a los 12, áreas sociales. Entonces, esta afectación, cuando sean del mismo sexo, va a estar muy clara ahí. Lo que estoy diciendo es tremendamente políticamente incorrecto, pero no me importa. Yo hablo de la ciencia, ¿no? Porque van a decir, no, ¿cómo dices eso? Homofóbico, retrógrado. No, no se trata de discriminación, ni se trata de lo que dice la evidencia empírica y la evidencia científica. Entonces, en la realidad, la misma evidencia empírica, las personas quieren adoptar a bebés. Sí puede haber casos, bueno, vamos poniendo, si hay alguien así, pues adelante, yo no, pero vemos qué es lo que pasa en la gran mayoría de los casos, quieren adoptar a bebés. ¿Por qué? Porque pues, el matrimonio homosexual, la familia homosexual, es una imitación de la familia natural. ¿Qué referente? Todos venimos de un hombre y de una mujer. Todo es, y así va a ser, y así ha sido siempre, y así va a ser. ¿No? A menos que la tecnología avance mucho, ¿no? Pero al momento, todos venimos de un hombre y una mujer. Es nuestra naturaleza, nuestro diseño. De todo lo visto científicamente, religiosamente, está muy claro. ¿Qué es lo que hace el matrimonio homosexual? Intenta imitar eso en todos los sentidos. Entonces, una forma de imitación es esto. Queremos tener hijos, pero no pueden. ¿Por qué? Que la naturaleza está muy clara. Entonces, esto es lo peligroso, ¿no? Y que le quitas el derecho a un bebé de tener una mamá o un papá, ¿no? Bueno, fíjate que me acabas de hacer recordar, hace menos de una semana vi la noticia de que milagro, un hombre embarazado, ¿no? Entonces, mira, no me moví, yo quería ver ese milagro. Bueno, resulta de que nació mujer, se hizo hombre y el milagro es que está embarazado el hombre. No, es la mujer la que está embarazada, porque aunque se ha operado, sus órganos por dentro tenía una matriz y era mujer, por eso es que quedó embarazada. Entonces, señores, hay que también ilustrarse muchísimo. Y con referente a las adopciones, pues quiero decirte que en mi familia hay una adopción por un familiar que también es gay de adolescentes. Las adoptaron, ella pensaba una, resultó que tenía una hermanita, no las quiso separar, ya eran grandes. Y hoy por hoy son una familia hermosa. Les mando muchos saludos. Esto no es en contra de nadie, mucho por el contrario, también es para poner todas las partes, ¿no? Así como me acabas de expresar. Y sentaron a su mamá adoptiva y le preguntaron. Ella nunca se los dijo hasta que ellas no le preguntaron. Y efectivamente les contó la verdad. Fue un momento difícil para ellos, para ellas tres, pero bueno, la aceptaron, la aman, la adoran porque saben que hubieran vivido toda la vida, ya estaban grandecitas, nadie las iba a adoptar, y menos dos, sin separarlas. Entonces, sí existe este amor, también hay que darle la oportunidad. Y nada, hay que hacer las cosas siempre, señores, con la cabeza y con el corazón, y tratar siempre de hacer las cosas correctas como son. Para eso tenemos estos programas, para educarnos, para ver todas las partes que siempre hay en la mesa y en esta sociedad, y hacerlo, por supuesto, con un profesional, hablando también, por supuesto, desde aquí, desde TV Radio Miami, y los que nos escuchan, radiomiami.us, en este programa de Roxana Corcuera, Roxana Sin Límites. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, Juan Manuel Rodríguez, psicólogo desde, bueno, ahora desde Arizona, ¿verdad? Sí, gracias y un gusto conocerlos, gracias por el espacio. Muchísimas gracias, y cuando quieras, aquí tienes los espacios para poder, pues, decir todo lo último que está pasando por México. Saludos, hasta luego.
Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.